Jorge Méndez es y será de los grandes cantautores entrerrianos de la historia de esta provincia. Nacido en Paraná el 10 de agosto de 1942, su primera inclinación artística fue hacia la poesía y luego siguió con el canto y la guitarra. Todavía no tenía 20 años y ya había escrito esa maravillosa canción del jornalero, con la que en 1965 deslumbró al país cuando logró el premio Revelación en el Festival de Cosquín. De allí en más concretó una trayectoria brillante, coherente y siempre comprometida con su pueblo en poesía, canciones y palabras. Mi viejo es el padre que me tocó en la vida y para mí es el parámetro de normalidad, digamos. Yo he convivido con él gran parte de mi vida y entonces la imagen que tengo de él como padre precisamente es la de un hombre muy vinculado a la música, a los libros, a la poesía y a la literatura fundamentalmente. Entonces, todo lo que pueda haber sucedido después con la repercusión pública de sus canciones, de su actividad artística y demás, es como una situación colateral, digamos, ¿no? Pero en el día a día, yo creo que es una de las herencias que más agradezco, digamos, ¿no? El hecho de poder haber vivenciado, digamos, como te decía recién, esta asiduidad, esta naturalidad, esto de lo cotidiano, del convivir cotidianamente con expresiones del arte, de la música, de la literatura, de la filosofía. Él siempre toda la vida ha sido un gran lector. En su casa hay una habitación, en mi casa siempre hubo una habitación que se llamó la biblioteca, que precisamente era una habitación donde había una biblioteca, digamos, donde había un escritorio y era el lugar de trabajo. Hace mucho que lo conocía a Jorge, 40 y pico, casi 50, cuando me inicié en Paraná. Y bueno, lo he presentado en muchas ocasiones, he tenido oportunidad de charlas. En los últimos años me pidió que publicara en mi página opiniones, reflexiones sobre distintos temas de la actualidad, inclusive algunas circunstancias y testimonios recordatorios de hechos de su gran carrera artística y musical. Bueno, lo he visitado en la casa, le debo visitas en los últimos tiempos, más aún todavía por su situación de vida y de salud, lo que me ha hecho o me permitió conocer más en profundidad su creatividad poética, su estilo creativo que ha demostrado en su obra y lo demuestra y quedará por los tiempos, su sensibilidad por los temas sociales, mezclado con otras cuestiones como por ejemplo reflejar la simpleza de los gurises de la costa de Puerto Sánchez, o por ejemplo cuando él se enamora de la maestra en la picada y entonces él caminaba por la picada e iba al encuentro con la ilusión de todo enamorado, y son temas que canta el país y que he tenido la oportunidad de ver testimonios en otros idiomas filmados y de audio, que Puerto Sánchez, Canción a Puerto Sánchez o Puentecito de la Picada se canta en otros idiomas, en varios idiomas. Yo a Jorge Méndez lo veo por primera vez cuando yo iba a cuarto grado, o sea, que lo vi en el año 62, en la Escuela Manasco, en un acto de la Escuela Manasco. Ahí lo veo por primera vez a Jorge Méndez, que con el tiempo charlamos con él y le cuento cuál era la canción con la que se presentaba. La canción que se presentaba era de Linares Cardoso y decía: para cantar a Entre Río, provincia de mi esperanza, hay que ser como el chiviro, tener dulzura y pujanza. Hay que vibrar de emoción como la verde gramilla,
del aire acariciador de mi hermosa patria chica. Con ese tema se presentaba en los festivales. No se había ido a Cosquín todavía. En el año 1965, él va a Cosquín y es revelación justamente con este inolvidable tema, El Jornalero, que algún gobierno por ahí lo prohibió un tiempito, una estupidez más grande que una casa. A Jorge Méndez lo conocí de muy jovencito, personalmente, cuando vine a estudiar a Paraná, porque la primera entrevista que hice en mi vida como periodista fue a Jorge Méndez. Y la hice con dos amigos, ¿no? Osvaldo Bodeán, que hoy sigue siendo periodista en Concordia, y Eduardo Pividori. Los tres estudiábamos juntos, con Daniel Enz, que incluso vivíamos juntos con Osvaldo y Daniel. Y el único que tenía experiencia en hacer entrevistas era Daniel, nosotros no. De manera que en una materia tuvimos que hacer una entrevista para practicar y elegimos a Jorge Méndez. De manera que fuimos a hablar con un cantor y con un compositor que conocíamos sus canciones, ¿no? Y resulta que, claro, ahí nos encontramos con un hombre que nos hablaba de literatura, de grandes obras, y después con el tiempo fui sabiendo yo que era de muy jovencito, Jorge era un lector, y no leía solo, sino que leía, se reunía con amigos. Uno de ellos todavía da fe de esto, que es Pedro Aguer, que se reunían a hacer lecturas de los grandes escritores del mundo, ¿no? Y de manera que, claro, nos sorprendió, en fin, nosotros jovencitos, con libros, obras, composiciones, música, porque él siempre no solo quiso ser poeta, ¿no? Incluso hay una poesía que lo dice, ¿no? Si en este afán de poesía pudiera ser un poeta, ¿no? Una cosa así, ahora no me la acuerdo. Y además quiso siempre ser más ducho en la guitarra de lo que era y el piano y demás, y siguió estudiando. No sé hasta el día de hoy, que está un poquito más mayor, ¿no es cierto? Pero hasta hace poco seguía estudiando, ¿no es cierto? El apogeo del folclore argentino de los años 60 lo llevó a entusiasmarse con los ritmos y rasguidos de su país, que lo llevarían más tarde a crear canciones de raíz nativa, abandonando los incipientes estudios de guitarra para dedicarse fervorosamente a la composición poética musical hasta los días actuales. Y Jorge Méndez fue uno de los impulsores con la canción para todo. Después uno, qué sé yo, como yo, fuimos agregándole algo, pero Puerto Sánchez lo creen todo por la canción, que lo recorre todo el mundo, en todos lados, fue reconocido. Y lo conozco acá cuando él venía, domingo por medio, caminando, silbando, cuando había barro acá, todo. Y lo poníamos a charlar, y me contaba, y nada. Él fue uno también de los propulsores que hoy estemos en Puerto Sánchez, lindo, todo, que lo conozca el mundo, va. Vamos a hacer un chiste, como yo le decía a él. Jorge, la canción es, pero algo está mal. Pero Dardi me decía, mirá, dice, recorrió el mundo en todos lados, sí, pero algo está mal. Y bueno, por ahí me dice, ¿en qué está mal? Cuando vos decís que los gurises de la costa, qué lindo que son, y que padre lo viste de noche, dice, me está jodiendo, sí, le digo, eso. Toda esa anécdota teníamos con él y charlarlo, y tomábamos un mate, todo, no. Un amigo. A Jorge Méndez lo conocí en el año 1981, estaba en pleno auge todas sus obras o las que se conocían, caso del Jornalero, Puerto Sánchez y otros tantos. Lo conocí en el Colegio Don Bosco en una peña, que en esa peña, bueno, estaba directora allí en Don Bosco la señora Don Pepe Pirro, Teresita de Pirro. Y en esa peña don Jorge Méndez me prestó su guitarra. Yo recién estaba haciendo las primeras armas en guitarra, digamos, incursionando
en la música y fue la verdad que con el tiempo uno valora mucho esos gestos, ¿no? Don Jorge me prestó su guitarra y a partir de ahí como que empezamos a tener, yo tenía muy buena llegada con él, con don Pepe Pirro. Yo creo que en casa se vivía con total normalidad. Me está pasando hoy en día también como padre con mis hijos, que el hecho de que haya alguien que haga música en la casa redunda en que los hijos también en algún momento hacen música, digamos. El hacer música en casa siempre fue como una cosa muy natural, muy natural. Y una cosa que también digo muy a menudo, somos de una generación donde no había tanto espacio para dispersarse. Entonces, en mi caso personal, el contacto con la música fue natural, como quien salía con los amigos a jugar a la pelota o iba a la escuela. Es decir, la vivencia musical se colaba entre los juegos de la infancia con gran naturalidad. Y bueno, y eso claramente fomentado en un hogar donde se hacía música y donde hay una cosa más importante también. Había una concepción de un valor. Esta idea de que en el arte y en la erudición en general hay un valor, ¿no? Es decir, yo me crié pensando que los superhéroes no eran ni los deportistas, ni los magnates, ni los personajes de la farándula, ¿no? Eran los intelectuales, ¿no? A dónde había que apuntar, a quién había que pretender parecerse, quiénes eran los modelos de vida, la gente a emular, quiénes eran, los compositores, los poetas, los filósofos. Como revelación de Cosquín, graba, no sé si su primero o uno de sus primeros trabajos de grabación, y a partir de ahí, bueno, empieza, ya lo conocen a nivel nacional, y le empiezan a cantar los grandes cantores le empiezan a cantar. Imagínese que Canción a Puerto Sánchez se la canta Gerardo López, que se había separado de los Fronterizos, el negro Gerardo López. Y hay otra canción que se llama Desde la Loma, que él me había regalado la partitura, y tiene la particularidad de que tiene 2 estrofas y el estribillo nada más. Entonces cuando viene Gerardo López le dicen, yo no puedo grabar esto si no tiene 4 estrofas y un estribillo. Entonces él le hace las otras 2 estrofas que le faltan y Gerardo López se lo graba. Así como Gerardo López, después canta en dúo con Víctor Velázquez, otro de los juglares nuestros, otro de los grandes juglares nuestros, Víctor Velázquez. Jorge Méndez siempre fue un ávido lector de la literatura castellana y regional. Se preocupó por escribir poesías, donde generalmente se escriben letras en el cancionero folclórico, y dentro de la composición poética, el soneto fue la estructura preferida en su diaria tarea de lector-autor, musicalizando los propios y los de grandes poetas de Entre Ríos. El comienzo, hay que recordar que el comienzo trascendente de Jorge Méndez se produce hace exactamente 60 años, a mediados de la década del 60, cuando va a concursar a Cosquín, aquel joven de Paraná. Y su creación triunfadora fue la expresión del laburante que padece la falta de dinero y de trabajo muchas veces, del trabajador alternativo, del changarín, y que no le alcanza en algunas oportunidades para darle de comer a los hijos, dolorosísimo, que perduran los tiempos y seguirá así, lamentablemente, esa realidad. Estoy hablando del jornalero. Esa fue la creación que le permitió triunfar y estar junto a Jorge Cafrune y a tantos grandes que después trascendieron.
Y esa trascendencia y esa fama, yo creo que Jorge nunca la buscó, nunca la buscó. Es más, no le interesó, renegó del gran escenario. A él siempre le gustó la simpleza, la justicia social cantada, reflejada, como cuando murió Monseñor Saspe, el obispo de Santa Fe, y le creó un tema a él, o cuando mataron a ese docente allá en el sur, en protestas que había en una ruta, también le hizo una canción, o cuando participaba de las marchas en reclamo de la aparición de Fernanda con vida y que le hizo un tema a Fernanda también. Él fue mezclando todo eso. Por ejemplo, también las cosas históricas y simples como reflejar en una poesía breve, yo soy de Paraná, desde el origen de la capilla de la Bajada, que ese fue el origen de nuestra ciudad, no el 25 de junio. De manera que él con Jorge fue un poco un asombro encontrar a ese hombre en su casa, y nos contó también ahí algunas anécdotas de las dificultades del artista. Un artista en un país colonial como el nuestro, en donde se valora más lo de afuera. Entonces a Jorge, tal vez cualquiera lo llamaba por teléfono, le decía, ¿podías venir a mi escuelita? Y Jorge iba, ¿no? O un grupo de jubilados, o un grupo de trabajadores. Vos te recordarás que en las grandes marchas, en las grandes movidas de los trabajadores acá en Paraná, se solía invitar a Jorge Méndez para que cantara su canción, ¿no es cierto? Jornalero que rumbeamos sin destino, ¿no? Entonces, bueno, levantaba ovaciones, porque las canciones de Jorge Méndez son entradoras. Él es un poeta, ¿no? Y le pone melodía a sus canciones, macanudo. Pero la composición en sí no es poesía ni es música, es eso, es una composición, es las dos cosas. Y tiene vida propia. Y bueno, como dice un periodista deportivo, dice, con dos papas te hace un pollo a las cremas, ¿no? y Jorge es así. Porque el artista, como es el caso de Jorge, puede ver más allá de lo que un hombre común, ¿no es cierto? Entonces él va a la periferia y ve el centro. Es una condición extraordinaria del artista. Y él vio en Puerto Sánchez el centro. Como lo supo ver también Polo Martínez, Miguel Martínez, ¿no es cierto? O lo supo ver Linares Cardoso. Justo, qué casualidad, en Puerto Sánchez, ¿no? Bueno, evidentemente el centro de Paraná, ¿no? El centro entre lo que sería la lomada, la barranca y el río, que es todo Paraná, ¿no es cierto?, es Puerto Sánchez. Yo digo siempre que es uno de los mojones, bastiones importantísimos en la cultura de Entre Ríos, así como lo han sido otros tantos, también don Jorge Méndez. ¿Y qué me pasa? Que me he sentido y me siento muy identificado con sus temas, con sus letras. Por ejemplo, de hecho, yo le grabé Guitarra para el Camino, que alguna vez contó la historia, que la guitarra le ha abierto puertas, que hay lugares donde no hay quien las abra. Hay lugares que le va con la guitarra y él tiene todas las oportunidades que ha tenido. Lo ha salvado de algunas situaciones la guitarra. En aquellos años 70 jodidos, la guitarra fue quien le salvó el cruce por una ruta. Y bueno, y después, de más decir, Puerto Sánchez, que en una oportunidad, cantando con un grupo de gente en el Palmar de Colón, venía un guardaparque y era el hijo de don Jorge, Guillermo. Y me dice, ese es de mi papá, ese tema. Entonces, bueno, ahí empezamos a charlar y fíjate vos las canciones, a veces la trascendencia que tienen, que uno por ahí no imagina cuando la cantás en el lugar que la cantás, qué puede suceder. Y don Jorge ha sido, creo, para muchos, también esa lucecita, ese camino a seguir. Yo lo vivo con naturalidad y en algún momento también con un poco de sorpresa, porque creo que con muchas de las canciones de él ha pasado ese fenómeno que creo que es el mayor reconocimiento
que puede tener un autor, que es como decía Yupanqui, que la gente se olvide del autor, que recuerde las canciones y se olvide del autor. Y creo que muchas de sus canciones están tan arraigadas en el paisaje y en el inconsciente colectivo, que prácticamente ya se cantan a veces hasta sin pensar en el autor, digamos, ¿no? Y esos fenómenos son fenómenos que no se pueden imponer tampoco, ¿no? Hoy tenemos también, cotidianamente vemos artistas que surgen de la noche a la mañana y venden millones de discos, pero resulta ser que al año ya nadie se acuerda ni de quiénes son, ni de cuál fue el tema con el que ganaron X premio, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sin embargo tenemos un cancionero, no solo con mi padre, un cancionero enorme, de músicas que han logrado precisamente esto, de arraigarse en la cultura nacional de una manera en la cual no necesitan, sucede como casi de una manera casi misteriosa, diría yo, ¿no? Porque no necesitan ni de los medios de comunicación, ni de grandes aparatos de difusión, sino que están como latentes en el corazón de la gente. Eso es un fenómeno increíble. Y vos viajás por el país y vas a Salta y vas a una peña y dices, vamos a tocar una canción de Entre Ríos y tocan Puerto Sánchez. Y vos decís, ¿cómo es esto acá? ¿Qué pasó? Un tema que se llama La Cruz de los Alambrados, que él recorriendo el paraje Las Piedras, ve una cruz en el alambrado con un ramito de flores artificiales. Pregunta que quién había muerto, porque generalmente cuando alguien muere se le pone una cruz. Todavía se usa un poco en el campo eso. Entonces le dicen que es un pescador que con tormenta y todo sale al río y no vuelve nunca más. Entonces él viene y escribe esa canción. Y otra anécdota que tengo es de Puentecito de la Picada. Puentecito de la Picada lo escribe a su primera esposa, a la madre de sus hijos. Era maestra de la escuela de la Picada. Y él iba a buscarla, y cuando iba a buscarla, escribió Puentecito de la Picada. El puentecito viejo, el que dinamitaron, allá por el 62, 63 creo que fue. Por un problema entre gobiernos fue lo dinamitaron. Después pusieron un Barley, que estuvo no sé cuántos años, hasta que hicieron el puente nuevo. Y él escribió esa canción para su primera esposa. Porque él estuvo muy enfermo de la cadera, lo operaron de la cadera y estuvo sin caminar no sé cuántos meses. En su casa ahí en calle Gutiérrez vivía él. En esa época él empezó a hacer unas artesanías, unos trencitos que los hacía con los encendedores Carucita, unos encendedores largos así, encendedores viejos. Él hacía con los encendedores y la rueda la hacía de los brochecitos, esos de alfileres, esos brochecitos que son de la ropa. Jorge Méndez fue instalando su poesía, sus canciones, no solo en el país, sino también en el mundo. Eso le sucedió con la canción del Jornalero, pero también con Canción de Puerto Sánchez, Puentecito de la Picada, El Viejo Aguará o Palabras al Principito. Puerto Sánchez fue traducida al inglés, al alemán y al guaraní. Todas obras que dejaron de ser de él y pasaron a ser del pueblo enterriano, como sucediera también con la canción a la desaparecida Fernanda Aguirre o aquella por la lucha ambiental de Gualeguaychú. Así que teníamos ese contacto fluido con él, que aunque yo no lo hablara o él no me hablara, yo sabía que él me estaba escuchando siempre. Por eso siempre tenía alguien que me pedía, porque Canción a Puerto Sánchez es una canción que se canta en todo el país, es increíble, ¿no? Yo he viajado y algo de cantar también canto. Y cuando canto Canción a Puerto Sánchez no la cantan solamente los de acá, lo cantan de todos lados. Es un placer cantar Canción a Puerto Sánchez.
Pero otra anécdota más que te quiero contar. Él escribe Segador de la vida, que dice: ay, segador de la vida, no apagues del todo mi voz, búscame un verso disperso y alguna canción. Daniel Toro, después de la enfermedad que tuvo en su garganta, que perdió prácticamente la voz, vuelve a cantar. Él siempre decía que cantaba con el oficio nada más, porque ya no tenía voz. Entonces canta esta canción y dice: esta canción se la robé a Jorge Méndez porque prácticamente me la escribió para mí. Es como si me la hubiera escrito para mí. Ese es Daniel Toro. Y alguna vez me comentó que Daniel Toro vino y le dijo: Jorge, me gustaría que me escribas una canción que lleve por título Alguien me robó septiembre. ¿Cómo voy a escribir una canción cuando me da solamente el título? Le digo: Jorge, a vos te sobra eso, le digo yo. Así que podés escribir. Así que le escribí una canción cuando Daniel Toro le sugiere justamente ese título, Alguien me robó septiembre. La gente lo ama. Jorge Méndez es un tipo que sube a un escenario, aunque no lo inviten a los festivales, él va a los festivales y cuando alguien está cantando una canción de él, él sube a cantarla con ese cantor. Él siempre fue muy derecho y cuando decían algo no le gustaba, no tenían problema en decirlo. Él me decía así, que iba a los lugares a recorrer todas las músicas y todo, y a donde él iba le pedían que cante Puerto Sánchez. Y le preguntaban, me contaban, que le preguntaban cómo lo hizo, cómo era, porque hay mucha gente que vino después de la canción y se cree que era una cosa, algo espectacular, Puerto Sánchez, y no era, eran casitas de paja, de cosas, ahora se fue arreglando, pero en esa época él que iba a la calle, no había asfalto, cuando él todo. Y eso todo, y la gente por ahí venía y se creía que era todo un paisaje bárbaro, pero es un paisaje hermoso. Vos venís acá y está, y mirá el río, tiene que ser uno de los mejores lugares que hay acá en Paraná, hoy en Puerto Sánchez, que puede venir. Y él lo digramó, mirá, hace 30 años, porque fue uno de los impulsores de muchas canciones muy buenas de la costa, de los campos, de esto, él. Me parece que le faltaría un homenaje más, ahora que está en vida. Para mí, Puerto Sánchez es mi vida. Es mi vida. Date cuenta también, yo no nací acá en Puerto Sánchez. Yo vine a los 7 años acá. Hoy hace 65 años que vivía en La Escalera, allá donde vivían los Sánchez verdaderos, por eso le pusieron Puerto Sánchez, que vivía Julio Sánchez, el viejo, y por eso. Y que era allá en la costa, que era como acá, así que estaban las canoas y no había nadie, estaban los ranchitos nomás más arriba. Viene en La Escalera allá abajo. Y todo se fue acomodando, todo, pero también la canción ayudó mucho también a que lo conozcan a Puerto Sánchez. Ya lo cantaban y él vino un día, que venía los domingos, 10 de la mañana, venía silbando y los poníamos a charlar. Y sabíamos tomar un mate con él. Muy bien, muy regalo. Y un día me dijo: te voy a traer un regalo. Y que me trajo la canción con un cuadro de él y todo. Que ahí lo tengo. ¿Eh? Entonces, cuando pinta, ¿no es cierto?, las bellezas bucólicas, lo bucólico del paisaje, uno va a decir: pero este no es un artista comprometido. Y cuando pinta una canción como El Jornalero, va a decir: pero esto es un panfleto. Siempre hay alguien que va a macanear sobre el artista, ¿no? Yo creo que Jorge Méndez es un artista popular completo, ¿no es cierto? Que ha sabido expresar, un trovador que ha sabido expresar cosas.
y en sus poesías también, en sus lecturas y en sus exposiciones, porque ha habido momentos cruciales de la vida política entrerriana en donde él se ha expresado públicamente, ¿no? Se ha comprometido, y siempre con una línea, llamémosle comunitaria, ¿no? De estar más al lado del trabajador. Y en donde vos conversabas con Jorge y siempre tenía alguna, no voy a decir una puteada por no era de putear, pero sí una expresión crítica hacia el poder de turno, ¿no? Y con mucha razón, porque ya hemos visto nosotros que hemos venido como una decadencia, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, Jorge, con sus obras poéticas, con sus canciones, ha llegado al mundo y ha presentado a Entre Ríos al mundo. A mí me han preguntado qué es Puerto Sánchez y tengo que explicarles que es un barrio. No hay un gran puerto, ¿no? Pero para el mundo ha comprendido, capaz que más que nosotros, dónde está el centro ahí, ¿no es cierto? De la vida comunitaria, orillera. Jorge tiene ese carisma de contar algo y cantar, hacer una introducción, un contexto. Entonces el cantor entrerriano, ¿no es cierto? La gente de barrio, la gente de pueblo lo sabe eso, ¿no? El cantor entrerriano, con algunas composiciones suyas, a tal punto que cuánto hace que fue revelación en Cosquín, y eso es para poco, ¿eh? Después, por esto que te decía antes, valorado a medias, ¿no es cierto? Porque como él se presta todos los días a algo, llega el momento del gran festival y ya Jorge es muy ordinario, entre comillas, muy común, entonces llaman a otro. Le pagan al de afuera y el de acá lo dejan en casa, ¿no? De manera que cuando tuvo un problema de salud tuvo que salir a vender la guitarra, ¿no? Cosa que yo conozco. Bueno, es la vida del artista, ¿no? La vida del artista. Con sus condiciones incluso para la artesanía y también para la artesanía en la composición, en la poesía. Estas canciones como Puerto Sánchez, Puentecito de la Picada, Canción del Jornalero, son canciones que él compuso incluso antes de que yo naciera, primeros años de la década del 60. O sea que son canciones que ya son sexagenarias. Y muchas de ellas, o todas, no fueron compuestas con un fin profesional o comercial, es decir, voy a componer una canción para hacer un disco, voy a componer una canción para el festival. Se componía canciones como una necesidad expresiva, es decir, por ejemplo, El Puentecito de la Picada, es una canción de amor que mi papá compuso hacia mi mamá, sin idea de que eso después se iba a transformar en lo que se transformó. ¿A dónde voy con todo esto? Que de esa época hay una cantidad enorme de canciones que también, vuelvo a hablar de esta cuestión de lo misterioso. Uno nunca sabe exactamente cuáles son las que van a lograr anidar, digamos, en el corazón de la gente, digamos, ¿no? Y así como este puñado que te nombré, son como muy importantes en el cancionero regional y nacional. Hay algunas otras que también son, a mi juicio, merecerían estar en ese lugar y por esos misterios de la vida no han llegado a tener ese espacio. Yo acabo de grabar un disco precisamente a comienzo de este año con canciones que compuse con el poeta Juan Manuel Alfaro y que en el medio de eso, porque pensaba que temáticamente hacía sentido, digamos, que formara parte de ese material, hay una sola canción que está como por fuera, digamos, de ese lineamiento, que es precisamente una canción de mi padre que se llama Monte y Delta, y que es una canción que yo creo que es un intento de rescatarla un poco del olvido, porque él la grabó hace muchísimos años, no ha tenido mayor difusión, y es una canción
de esta misma época, te decía, de los primeros años de la década del 60. Jorge tiene variantes en su temática musical. Por ejemplo, El Jornalero es muy en su tiempo de protesta. Actualmente también siguen en vigencia todos esos temas, pero también es muy paisajístico. De hecho, nos toca muy de cerca aquí en Paraná, ¿cuántos han venido a conocer Puerto Sánchez o el Puentecito de la Picada? ¿Cuántos han hecho videos en el Puentecito de la Picada? Sabiendo que don Jorge en su tiempo, cuando venía y la traía su señora que dé clases ahí en la escuela Almafuerte, él iba al Puentecito de la Picada, justamente ahí nace ese rasguido doble maravilloso que muchos han grabado y tenemos la oportunidad de tenerlo en repertorio, ¿no? Pero Puerto Sánchez yo creo que fue el emblemático, fue el más, el que ha llegado a tantos números artísticos de renombre a nivel nacional. De hecho, no hace muchos años vino Soledad y cantaron juntos en el escenario en la Fiesta del Mate. Y bueno, genera eso, como te decía recién, uno se siente identificado y quizás en muchos temas que él ha tenido como poeta, como compositor, ha tenido la oportunidad de poder plasmarlo y uno se siente identificado y trata de transmitir lo que don Jorge ha hecho a través de la pluma, ¿no? Hace ya varios años que Jorge Méndez vive en su humilde casa de la localidad de Oro Verde, a escasos kilómetros de Paraná. Alejado de escenarios y fiestas, el cantautor sigue escribiendo poesía y dedica buena parte de su vida a la lectura, rodeado de sus dos inmensas bibliotecas. Y de vez en cuando se da tiempo para recibir a algunos pocos amigos que llegan a visitarlo. A Jorge Méndez lo reconoce el pueblo, no tanto la institución. Tampoco hay que esperar mucho, ¿no? Porque podrían haber acompañado más para que claramente fuera lo que era acá. Ahora ya no canta en los escenarios, ¿no es cierto? Pero el cantor entrerriano, que podía, en su juventud, tanto los Jorge Méndez como los Zurdo Martínez cantaban, viste, era el gran momento de la canción del noroeste, de Salta. Así que, con influencias del tango, influencias de Salta, de la samba, y poco a poco fueron organizándose con los ritmos del litoral, con gran influencia también de Ramón Ayala. Porque Ramón Ayala, si bien murió hace poco, es como si hubiera sido de siempre, ¿no? Ramón Ayala ha tenido gran influencia en nosotros. De manera que, sin duda, esa línea de reconocimiento del pueblo en su paisaje, de Ramón Ayala, ha influido en todos los entrerrianos. Y Jorge tenía esa capacidad de ver unas décimas al instante, era casi un payador, ¿no? De manera que por ahí se encontraba con un amigo y ya escribía unos versos, o lo iban a visitar y le dejaban unos versos y él le devolvía otros versos, una décima, porque en la palabra misma, común de todos nosotros, encontraba, ¿no es cierto?, la rima y la métrica necesaria para esa canción de mañana. Y verdaderamente, sin ser él un pescador, le cantó al río, ¿no? Sin ser él, ¿no es cierto? A lo mejor un jornalero le cantó al jornalero. Y supo ver en los grandes movimientos revolucionarios del mundo, ¿no es cierto?, lo que él consideraba un camino, ¿no? La otra cosa que me parece interesante, hablando de estas cosas de los aportes y de la experiencia de vida y demás, es que hay como un plus, digamos, un valor agregado, de que en mi casa no solo la presencia de él, como te decía, con su erudición, con sus libros, con sus músicas, con sus partituras, sino también con sus vínculos. Entonces mi casa, la casa de mi infancia, es una casa que yo recuerdo
Y cuando lo pienso ahora, digo, qué importante, ¿no? Es una casa donde pasaban habitualmente nombres de la música argentina que hoy uno los ve en el Bronce, allá arriba, ¿no? Qué sé yo, visitantes asiduos como Daniel Toro, César Isela, Samba Kipildor, no quiero ser injusto de olvidarme de alguno, bueno, amigo entrañable y de quedarse largas temporadas en casa, don Víctor Velázquez. Yo tuve el honor de aprender su milonga en la primavera, precisamente, de manos del propio Víctor, que a veces pasaba por Paraná y hacía sus largas temporadas quedándose en mi casa. Así que, ¿a qué viene todo esto? Al privilegio de haber vivido en un ambiente que uno lo percibió siempre de una manera natural, y que sin embargo a la vuelta de la vida uno se da cuenta de los grandes privilegios que uno ha tenido, ¿no? La provincia ni la municipalidad nunca le dio un reconocimiento como le corresponde a muchos de los artistas que tenemos en Entre Ríos, y menos a Jorge Méndez. Lamentablemente, tengo que decirlo con mucho dolor, y no es por partidismo ni nada, porque pasaron gobiernos de todos los colores, pero nadie se ocupa de los artistas nuestros. Nosotros hacíamos el homenaje a Linares en la placita Pancho Ramírez, que fue donde se lo recuerda en el fallecimiento de él en febrero, y no va nadie, de ningún gobierno. El último intendente que fue Solana, el último intendente que fue. Y después aparecía con alguna palmita, algún funcionario, nada más. Entonces, ninguno de los artistas nuestros tiene el reconocimiento que se merece, que realmente se merece. Jorge Méndez, por supuesto, es uno de esos. Nosotros hicimos en el Teatro Municipal un ciclo que se llamó La Noche de los Nuestros. Lamentablemente cambian las políticas culturales y no se hizo más. La Noche de los Nuestros iba a cantar gente que nunca había cantado en el teatro, pero además de eso, iba gente al teatro que nunca había ido, porque los familiares de ellos, la abuela, el tío, nunca habían ido al teatro. Entonces, como cantaba el nieto o el sobrino o el hijo, iban al teatro. Y él era habitué, pero de atrás de bambalinas nada más. Él ni siquiera quería que lo nombremos. Él venía, se ponía un costadito ahí, miraba, por ahí se iba allá afuera y cuando uno se descuidaba, desaparecía. Él era así, pero siempre estuvo con nosotros, siempre. Él tenía una particular militancia por sus convicciones respecto de la familia sirio-libanesa o siria, ¿no? Entonces, cuando hicimos varias reuniones que había, como tantas veces, problemas en Siria, con exiliados, él colaboró muchísimo en esas reuniones de autoconvocados, para ver de qué manera podíamos, ¿no es cierto?, ayudar a tanta gente que se terminó marchándose de su propia patria, ¿no? De manera que siempre tenía un agradecimiento a sus orígenes, ¿no?, de gente que ha venido inmigrante, y su agradecimiento al pueblo que lo acobijó, de manera que siempre nosotros recordamos a Jorge Méndez como un miembro de la comunidad sirio-libanesa, etcétera, ¿no es cierto?, con tantos judíos que han venido acá y que han formado familias entre árabes y judíos. Hoy, cuando todo es guerra ahí, Entre Ríos, con los Jorge Méndez, muestra el mundo de la unidad, de la paz, de los vínculos familiares, del talento, ¿no?, floreciendo en Entre Ríos. Así que Entre Ríos le puede dar hoy
a los israelíes, a los palestinos, el camino y la luz que ellos no encuentran. Y eso lo hemos visto con los Jorge Méndez, por ejemplo. Jorge Méndez ya casi no acepta reportajes, quiere vivir sus últimos años con tranquilidad, en paz y sin mayores compromisos de tiempo. Aquel episodio del ACV del que se fue recuperando poco a poco dejaron también una huella. Pero él sigue disfrutando de sus cosas, de sus hijos y su familia, y no espera mayores reconocimientos ni homenajes, de esos que se merece por siempre. ¿Qué le diría? Y tantas cosas lindas. Decirle gracias por todo. Gracias por todo. Porque fue uno de los impulsores que lo conozcan a Puerto Sánchez y a nosotros principalmente. Después nosotros fuimos haciendo algo más para que lo conozcan todo Puerto Sánchez. Yo como en los comedores, otra gente en comedores, todo. Oye, toda la gente de trabajo, toda su moneda por derecha, bien, que se puedan dar a la madrugada, a todo, que no le van a robar ni nada. Y gracias a él, una parte, que vino muchas veces, venía, muchas. Creo que de lo que renegaba era muchas veces del espíritu festivalero, ¿no? Y acá vamos a entrar en un tema muy polémico. ¿A qué me refiero con el espíritu festivalero? A ese espíritu que suele arengar con las palmas, que suele apuntar siempre a la euforia colectiva, que suele apuntar a la efervescencia del público, ¿no? Hoy hay muchos escenarios donde el éxito del artista está medido un poco por la reacción del público, ¿no? Mientras el público más grita, más se enfervorice, más aplauda, más se para arriba de las butacas, pareciera que el artista es más reconocido. Yo, mirá, tocaste un punto que me da para decir una cosa súper interesante. Yo durante muchos años toqué con él, lo acompañaba con la guitarra en los festivales, y muchas veces nos ha pasado, voy a hacer como dice el dicho, voy a decir el pecado y no el pecador. Muchas veces nos ha pasado tener que subir a tocar después de un grupo de estos que son varios músicos, fuerte, percusión, saxos, batería, ¿no? Que dejan el público súper eufórico en el top, digamos. Y vos decís, yo después me tengo que subir a tocar con la guitarrita. O sea, las únicas armas que tenemos para bajar al público de ese estado, de ese nivel, es la guitarra y la palabra. Y él tenía un poder que era subir al escenario y sin tocar la guitarra, recitar un poema y automáticamente el clima del escenario, el clima de las plateas, del festival donde estuviéramos tocando, cambiaba automáticamente. Se ganaba al público en el bolsillo con solo de recitar 3 versos. Para mí eso era una maravilla porque comprueba, esto también lo decía el querido Zurdo Martínez, parafraseando a Yupanqui, que decía algo así como que al público no hay que darle lo que pide, sino lo que se merece. Comprueba que a veces es un facilismo pensar que el público quiere siempre la música fácil, la palma inmediata, la emoción superficial. Si uno tiene las herramientas y sabe cómo usarlas, siempre hay espacio para la palabra profunda, para la palabra reflexiva, para la palabra que apela a otra profundidad. Si yo pudiera decirle a Jorge Méndez algo, le diría gracias, porque nos has pintado ante el mundo. Has colaborado con otros artistas. El artista no es solo, ¿no? Ahí están varios y varias. En la literatura, en la música, en la poesía, en las novelas. Y en lo que se refiere al canto,
No solo él ha escrito la poesía, le ha puesto melodía, sino lo ha cantado con un carisma especial. Y le diría gracias por atendernos con tanta generosidad cuando éramos unos estudiantes de 18, 19 años y fuimos a su casa y aprendimos a escribir, que después lo publicamos en una revista que teníamos en la facultad que se llamaba Inicios. Aprendimos a escribir nuestra primera entrevista, ¿no? Con un poeta. Así que gracias. Yo creo que faltan muchos reconocimientos, porque son personas que han dado, siguen dando a través de los temas y de su poesía ese sentimiento puro por la provincia. Muchos poetas merecen todo el reconocimiento en vida, porque dicen que los homenajes se hacen después de idos, ya uno, ¿no? Pero se tienen que hacer los reconocimientos. Y gente como él, que han hecho mucho, que han hecho conocer la provincia, que han hecho conocer Paraná, que han hecho conocer nuestros ríos, yo creo que merecen siempre un reconocimiento, siempre. Nunca es poco. Con don Jorge alguna vez, bueno, de hecho estuvimos en La Picada en una oportunidad y cantamos, estábamos los Entre Ríos y Cantores, y cantamos ahí justamente el Puentecito de La Picada, que siempre remarco esto. Una cosa es cantar un tema en un lugar X, pero en el lugar citado, donde estás, donde se hizo la canción, lugar emblemático, cantar ese tema ahí es emocionante, te transporta a lo mejor hasta más fino y la fino en cantar el tema que pertenece a ese lugar. Para decirte cuánto te quiero, salí con destino a La Picada y en el camino tu linda cara pintaba el sol, olor a hierbas en la mañana, yo de chambergo y de alpargata, viendo el paisaje de La Picada, pensaba en vos. Crucé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me aguardaba y sonrientemente se transformaba como bella flor. El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito y toda la floresta se vestía de fiesta, como vos y yo, como vos y yo, como vos y yo.